culturales de excepción producidos en el pasado o en curso de producción. Como respuesta a la inmensidad de los problemas que plantean a los estados y a los organismos privados o mixtos, la gestión y la administración del patrimonio cultural, así como el incremento de los riesgos que implica para el consumo masivo e intensivo de la cultura, por ejemplo, la erosión turística, ha surgido últimamente la noción de patrimonio cultural de la humanidad, y sí, está de lleno la mesa, que abarca tres grandes categorías de bienes, monumentos, conjuntos arquitectónicos y lugares antropizados de valor excepcional. En efecto, esta noción ha encontrado su expresión jurídica en la convención aprobada en la 17ª Conferencia General de la UNESCO, como sabemos, en 1962, sobre la protección del patrimonio cultural de las diferentes naciones, y ha dado lugar a la creación de fondos internacionales para este efecto. Finalmente, las naciones más industrializadas, que son también las que generan mayor contaminación y despilfarro de recursos en el orden, han inventado una noción emparentada con la última, la del patrimonio natural de la humanidad, a la que actualmente la UNESCO ha añadido la noción de patrimonio mixto, natural y cultural, que fue inicialmente definida en la citada conferencia como el conjunto de monumentos naturales, de formaciones geológicas y fisiográficas y de lugares naturales, cito, dice la UNESCO, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Pasemos a la segunda diapositiva. El patrimonio como objetivación de la memoria y referente de identidad. Que constantemente voy a ir insistiendo sobre este punto, de que el patrimonio es fundamentalmente una cuestión de fidelidad, de memoria y de identidad, y no un objeto de consumo turístico. Esto puede ser también, qué bien, pero en forma derivada y suplementaria. Así como hemos definido el patrimonio, está estrechamente ligado a la memoria colectiva de una comunidad, la memoria colectiva, y por ende a la construcción de la identidad de un grupo o de una sociedad. En efecto, el proceso de patrimonialización responde, en primer término, a una demanda social de memoria en busca de los orígenes y de la continuidad en el tiempo, lo que ha conducido a un gigantesco esfuerzo de inventario, de conservación y de valorización de vestigios, reliquias, monumentos y expresiones culturales del pasado. Y como la memoria es generadora y nutriente de identidad, responde también a la necesidad de crear y mantener una identidad colectiva mediante la escenificación del pasado en el presente. Por eso, los museos regionales y los museos tradicionales populares pueden llamarse también en Europa, particularmente en Francia, museos de identidad. Avancemos un paso más. Así como hay que distinguir entre cultura dicha y cultura declarada, entre cultura dicha o declarada y cultura efectivamente practicada en el seno de un grupo o de una sociedad, esto es elemental para cualquier analista de la cultura. Una cosa es la cultura dicha, la cultura que uno obtiene cuando hace entrevistas, etcétera, etcétera, lo que nos dicen acerca de su cultura la gente,
que es lo más fácil de analizar y de registrar. Otra cosa es la cultura realmente practicada y vivida, ¿no? Estas distinciones fundamentales en sociología de la cultura. Así como hay que distinguir entonces entre cultura libre y cultura efectivamente practicada en el seno de un grupo, hay que distinguir también entre lo que algunos llaman ideología patrimonial, de carácter político generalmente, ideología patrimonial, que suele manifestarse en los discursos y documentos oficiales que muchas veces solo se proponen hacer realidad lo que todavía no existe. Hay que distinguir entre esto y el patrimonio realmente vivido, reconocido y compartido como tal por los miembros de una comunidad. Por eso sería un error metodológico inferir la existencia de un sentimiento real de apropiación patrimonial solo a partir de los discursos de los líderes o de las autoridades de una determinada sociedad. Y no basta que haya un discurso oficial. Aquí, por ejemplo, hubo una famosa ley en 1992 sobre el patrimonio cultural vasco, que se presenta como, cito, la principal expresión de la identidad del pueblo vasco y del testimonio más importante de la contribución de este pueblo a la cultura universal, pero no define cuáles son esos elementos, cuál es el patrimonio. Es el discurso oficial de la cultura, pero no implica una apropiación real, digamos, si es de la cultura, en este caso por el pueblo. Lo mismo no. Hay una ley en Cataluña, por ejemplo, de 1993 que define su patrimonio cultural así, en términos de un discurso oficial, de cultura dicha, pero que todavía no realizado. La patrimonialización selectiva, siempre bien sujeto del concepto de selección. La patrimonialización selectiva del pasado, cuya expresión institucional son los museos de diferentes tipos, los archivos, los monumentos históricos o arqueológicos, la demarcación de lugares de memoria, las declaratorias oficiales de excepcionalidad histórica o estética de determinados sitios, de ciudades enteras o de áreas del espacio político público urbano, desempeña, entre otras cosas, las siguientes funciones. En primer lugar, alimenta, y esta es la función primordial, alimenta la memoria colectiva y la identidad de los grupos sociales en diferentes escalas. En segundo lugar, simboliza por metonimia, la parte por el todo, como en literatura, ¿no? En poesía, por ejemplo, hay la famosa metonimia de designar a la mujer por los ojos, ¿verdad? Ojos claros, serenos, y de dulce mirar, soy admirado por el que tiene mi saco. Así que los ojos de la mujer es la mujer por metonimia. Esta figura retórica, inicialmente, es fundamental en el ámbito de la cultura, la figura de la metonimia. Bueno. Así que simboliza por metonimia el conjunto de una cultura particular mediante la puesta en relieve de lo que se considera sus mejores ejemplares o exponentes. En tercer lugar, es otra función derivada, realza de cara al exterior la excelencia de la producción cultural del pasado, contribuyendo a acrecentar su prestigio y a suscitar la admiración de los extraños. Y por último, esto que debería ser una función derivada, pero que llega a convertirse en la función principal, frecuentemente el patrimonio cultural adquiere una valencia económica indirecta en la medida en que los bienes patrimoniales pueden convertirse, por ejemplo, en bienes de consumo turístico masivo que atraen a visitantes de diferentes latitudes. Generalmente
no en todas partes, por supuesto. Esta es la orientación o la mentalidad de los gobernantes, de algunos gobernantes del Estado, por ejemplo, que utilizar los sitios arqueológicos, las zonas arqueológicas, fundamentalmente en este sentido, económico, ilustrativo. Pues pasemos ahora al punto 3, diapositiva 3. Ahora vamos a hacer algo que tal vez ustedes no se esperaban. Vamos a hacer una discreta crítica a las definiciones de la UNESCO del concepto de cultura y de patrimonio. Pues el concepto de patrimonio cultural que lo de la UNESCO. Vamos a hacer una crítica discreta. En el campo de las ciencias sociales somos quisquillosos con las definiciones, pero al mismo tiempo vamos a hablar de la importancia de la contribución de la UNESCO. Al hablar del patrimonio cultural, no podemos menos que mencionar el enorme esfuerzo realizado por la UNESCO para operacionalizar a su manera, esta noción y susumirla como objeto de una política cultural internacional de alcance mundial. Según la UNESCO, el patrimonio cultural en general, y cito, es la manifestación de la creatividad individual y colectiva de los pueblos a través de sus transformaciones históricas. Por ello, es la expresión más importante de la identidad cultural. Y que es una muy buena definición. Ustedes ven que aquí aparece el patrimonio como referente y símbolo de identidad, y la idea de que se trata de un proceso. En el ámbito de la cultura, en ciencias sociales, cada vez más tenemos esta conciencia de que la cultura es fundamentalmente un proceso, y esto tiene consecuencias, es un proceso en cambio permanente, en transformación permanente, y no un producto terminado. Porque muchos antropólogos, bueno, la antropología, la sociología, por mucho tiempo que teníamos esta concepción más estática de la cultura. Definíamos la cultura, hacíamos un corte sincrónico, pero en realidad la cultura fundamentalmente es un proceso, así sea cultura popular. Así que la cultura y el patrimonio están condenados a cambiar. Así que el dinamismo es una propiedad esencial de la cultura y haríamos mal en tratar de contener este movimiento y este dinamismo propio de la cultura. La UNESCO también introduce, el punto más discutido, ha suscitado cantidad de controversias en el ámbito de las ciencias sociales. La Convención del 2003 de la UNESCO introduce una distinción adicional entre patrimonio material o tangible y patrimonio inmaterial o intangible. Este último se entiende, y cito ahí la definición, fíjense bien en esta definición. Si ustedes tienen sentido crítico, ya se van a dar cuenta de que hay una contradicción de los términos en esta definición. Hay una contradicción de los términos. Define de la siguiente manera: los usos, así está en español, pero en inglés y en francés habla de práctica, pratique, ¿no? Los usos, es decir, las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, y fíjense bien lo que sigue, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, pertenecen a su naturaleza, a su esencia. Que las comunidades, los grupos
y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno. Está muy bien dicho. Su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, muy bien, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Ejemplos de todo esto, que en la UNESCO figuran como ejemplos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de patrimonio cultural inmaterial. Los dibujos de arena de las islas de Vanuatu, los gigantes y dragones procesionales de Bélgica y Francia, el canto de los tenores de Cerdeña, los juegos tradicionales de Flandes, el mariachi mexicano y la gastronomía tradicional mexicana, por supuesto. La doctora Lourdes Ariste ha estudiado por la óptica de este concepto, y este concepto ha suscitado ya una cantidad interesante de investigaciones empíricas, pero todavía pocas, no muchas. Así que Lourdes Ariste ha estudiado bajo la óptica de este concepto algunas prácticas culturales de Morelos, por ejemplo el Día de Muertos, el trueque, la convivencia, la mexicanidad, las procesiones y desfiles, el temazcal y el carnaval de Yautepec. Ella estudia esto bajo esta óptica, asume el concepto, ella es entusiasta de este concepto, orienta las investigaciones incluso de sus alumnos y alumnas en este sentido. Bueno, pero ¿qué pasa? Que de modo general, estas y otras definiciones de la UNESCO suelen resultar incómodas para las ciencias sociales, para los científicos sociales. En primer lugar, diremos de una manera general, por la connotación salvacionista que parecen atribuir a la cultura, la salvación por la cultura. Era una famosa idea, ¿cómo se llamaba?, de política francesa cultural, digamos, y el fundador de las casas de la cultura en Francia, ¿no? La salvación por la cultura, llevar la cultura, implícitamente la alta cultura, digamos, hacia la gente, al pueblo, etcétera, etcétera. Políticas de democracia cultural, de llevar la cultura al pueblo, pero la alta cultura elaborada, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos documentos algunos documentos de la UNESCO tienen este aire de que concibe la cultura siempre como algo positivo, la salvación por la cultura, concepción salvacionista. Y esto generalmente en el ámbito de las ciencias sociales se cuestiona, porque la cultura es ambigua, es como la luna, tiene una cara luminosa y una cara oscura. Existe una exuberante cultura del narcotráfico. También entra dentro de la idea de la diversidad cultural de la UNESCO, la cultura del narcotráfico, que como ustedes saben, el narcotráfico se ha apoderado perfectamente, se ha apropiado de las culturas populares tradicionales, en el ámbito de la religión, en el ámbito, bueno, tiene su propia ética, los corridos, su propia lírica, tiene su propia religión. Hay más que de la religión de los santuarios, que yo estudié, fue mi primera investigación en México, el santuario de Chalma, pues el pequeñito santuario de Valverde, exactamente la misma lógica. Y el modelo de la religión del catolicismo popular tradicional, con milagritos y todo. Así, gracias por haberme salvado de una muerte, qué sé yo. Existe, bueno, todo el sistema festivo del narco
cultura popular. Muy bien, eso entra dentro de ustedes, ¿se acuerdan el famoso documento ahí sobre nuestra riqueza, la diversidad cultural? Eso entra también dentro de la cultura, la salvación por la cultura. La cultura es ambigua, no es la salvación. Entonces hay que tener en cuenta esto, el problema, aquí entra el problema de valorización de la cultura. En general, nuestros clásicos, sobre todo Gramsci, introducía esto, que la cultura necesita ser evaluada, y él tenía como criterio, por ejemplo, la capacidad de hegemonía, la capacidad de universalización de las culturas populares, etc. Así que, ni qué decir, Lenin también. Entonces, esta cuestión incomoda a los científicos sociales, una concepción demasiado salvacionista de la cultura, como si fuera la nueva religión de nuestra época. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con esto, con una concepción tendencialmente patrimonialista de la cultura, en general, olvidando, esto es muy importante, olvidando que esta no es solo, la cultura no es solo herencia y tradición continuamente resignificadas o adaptadas en el presente. Es también invención y ruptura con la tradición. Ahí está. Ayer escuchábamos la magnífica conferencia de Néstor sobre, por ejemplo, la cultura así como entiende, como es creada, como es entendida, como es implementada por cierta franja de la juventud, no toda la juventud. Él lo dijo muy bien, una franja limitada, generalmente de la juventud escolarizada con capital cultural y con capital social, o si no, no harían lo que hacen. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esto, que la cultura no es solamente herencia y tradición, la cultura es el Tanguí, no es solamente el patrimonio, ni siquiera son inscritos en la lista de la UNESCO, es mucho más rica y más amplia de lo que ustedes piensan. Como decía Michel de Certeau, tiene un texto fantástico en su libro La cultura plural, en este libro, dice Michel de Certeau, ustedes conocen, es un jesuita, que se ha hecho famoso, es increíble la influencia que ha tenido este jesuita, que ha venido muchas veces a México, hasta yo lo tuve en mi casa, como invitado, Michel de Certeau, porque había venido, no hay jesuita, estuvo dando conferencias en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Y como yo también era en aquel momento profesor en la Universidad Iberoamericana, pues lo invitamos era un hombre encantador, finísimo, de una cultura, pero increíble. Bueno, ¿qué es lo que dice Michel de Certeau sobre la cultura? La cultura oscila fundamentalmente entre dos formas, cada una de las cuales tiende a hacernos olvidar la otra. Por un lado, decía él, escribe él, ella, la cultura, es lo que permanece. Y por otra parte es lo que se inventa, lo nuevo. Por una parte, sigo citando, existen las lentitudes, las latencias y los retardos que se apilan en el espesor de las mentalidades, de las evidencias y de las ritualizaciones sociales, vida opaca y testaruda, enterrada en los gestos cotidianos, a la vez los más actuales y los más milenarios. Escribía muy bien. Por otra parte, están las irrupciones en la cultura, lo que irrumpe de nuevo, no del pasado, las desviaciones y todos esos márgenes de una inventividad de donde se generan nuevas formas culturales. Fíjense, tenemos que tener siempre en cuenta, no pensar que todo se reduce al patrimonio
que la cultura de San Luis Potosí, entendida como cultura regional, es mucho más amplia y más rica que esto. Mucho más amplia que lo que ustedes imaginan. Bueno, ahora bien, digamos, de modo particular, la distinción entre patrimonio cultural material e inmaterial ha suscitado acalorados debates entre los antropólogos y los sociólogos. La definición misma de patrimonio inmaterial presentada por la UNESCO parece contradictoria en sus términos, ya que introduce elementos claramente materiales, cuando habla, por ejemplo, de instrumentos, objetos, y de que la cultura es supuestamente inmaterial, es indisociable de instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, es que eso no es tangible. Es que eso es invisible, intangible e inmaterial, invisible. Que son, hablando de objetos, por una. Esto es la definición. Volvamos a la definición. Los usos, es decir, las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, y sigan, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Caramba, no era que era intangible y esto no era acaso tangible y material, sin darte cuenta que hay una contradicción en los términos. Por otro lado, esta dicotomía calificativa, que es tangible e intangible, también material e inmaterial, aplicada al patrimonio, carece de pertinencia en términos de, digamos así, teóricos en sociología de la cultura. Carece de pertinencia, ya que bajo cierto aspecto todo puede ser tangible en el ámbito de la cultura. Las representaciones mentales más abstractas pueden ser objetivadas en una expresión oral o en la escritura, y bajo otro aspecto todo puede ser intangible o inmaterial, ya que los artefactos culturales más pesados y visibles son también símbolos, es decir, son significantes portadores de un valor invisible, como la significación. Sería preferible entonces, en mi opinión, partir de una dicotomía más fundamental entre formas. ¿Está ahí? Sí, ya, hay que pasar a la otra vez. Sería preferible partir de la dicotomía fundamental entre formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura. Esta es una distinción fundamental. Así que todos los grandes sociólogos de la cultura, desde Bourdieu hasta Alexander, este famoso norteamericano que ha fundado, digamos, lo que se llama en sentido muy específico sociología cultural, una concepción fuerte de la cultura que para él no es lo mismo que sociología de la cultura. Entonces, la distinción fundamental entre formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura. Las formas interiorizadas, ¿cuáles son esas formas interiorizadas concretamente? Por ejemplo, las representaciones sociales, el concepto de hábitus y el hábito, la cultura interiorizada, ¿no? El imaginario social, los esquemas cognitivos de los cognitivistas, después las ideologías, las mentalidades, son formas interiorizadas de la cultura, que en cierto sentido se podría decir que verdaderamente es la cultura intangible, porque es la cultura interiorizada. Bueno, esto no se tiene en cuenta en las definiciones de la UNESCO, porque la otra división de todo lo que ellos presentan como cultura son formas objetivadas de la cultura, formas objetivadas, y por lo tanto no son invisibles, ni son intangibles,
que simultáneamente son siempre materiales e inmateriales porque tienen un sentido y tienen significado. Pues, en realidad la dicotomía no debería pasar. Yo pienso que en el fondo esto es lo que se le escapa a la UNESCO y lo que ellos realmente describen. La dicotomía no debería ser entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo inmaterial, sino entre monumentos estables del pasado, la cultura monumental, ¿no?, por un lado, y por otra parte, las prácticas culturales vivas, lo que llamamos el patrimonio vivo, que es actual, que es presente. Esta es la dicotomía que había que aceptar. Yo creo que está en el fondo, debería estar en el fondo de esta distinción entre lo inmaterial y lo material, etc. Hay que buscar la dicotomía por otro lado. Así que es lo que yo digo, es preferible partir de la dicotomía fundamental entre formas objetivadas, y es que la UNESCO solamente toma en cuenta formas objetivadas de la cultura. Acuérdense que los estudiantes de ciencias sociales saben muy bien las definiciones de Clifford Gale, que dio origen a la concepción simbólica de la cultura, y al cual sigue John B. Thompson, que tiene un texto así traducido al español y que los estudiantes conocen muy bien. Ellos solamente aceptan las formas objetivadas de la cultura como objeto de análisis cultural. Clifford Gale no quería saber nada con las formas interiorizadas. Decía que esto no era observable y que eso era mentalismo. Y lo mismo con John B. Thompson, en su definición de la cultura, cuando él habla de forma simbólica y cuando explica qué significa forma simbólica, son formas observables, son objetos, ritos, etcétera, etcétera. Actualmente esto, por supuesto, ya nadie acepta, porque aparecieron los cognitivistas con su concepto de esquemas, digamos, esquemas culturales, etcétera, etcétera. Es decir, hoy día, y además de esto, se han multiplicado las investigaciones sobre las formas interiorizadas de la cultura, sobre representaciones sociales, sobre imaginario social, que es fundamental, el imaginario social, sobre esquemas cognitivos, sobre el concepto de ideologías, mentalidades, y cómo se homologan, se superponen estos conceptos que provienen de tradiciones diferentes. Pero que en el fondo descubren la misma realidad, las formas interiorizadas de la cultura. Todo esto no se tiene en cuenta en las definiciones de la UNESCO, como no se tenía en cuenta en la época de Clifford Gale y al que sigue, digamos así, John B. Thompson. ¿Entendieron? Es que todo el ámbito de la subjetividad de la cultura queda escamoteado en las definiciones, digamos, de la UNESCO. Solamente tienen en cuenta las formas objetivadas, no tienen en cuenta las formas interiorizadas de la cultura. Y en realidad las formas objetivadas suponen, digamos así, como diría Bourdieu, los esquemas cognitivos y las representaciones sociales que se escenifican, que se objetivan en la realidad. Los sociólogos americanos, hay unas famosas antropólogas norteamericanas, Quinn y Strauss, realmente excelentes, hablan de la distinción entre cultura pública y culture in persons, la cultura de las personas, la cultura interiorizada. Y que hay que tener en cuenta esto, que por una parte, todo lo que se define como patrimonio son formas objetivadas de la cultura. En segundo lugar, son formas de culturas populares, son todas culturas populares, como ustedes pueden ver. Y en tercer lugar, son formas de culturas populares que en el ámbito anglosajón, en la sociología, para ellos es cultura folclórica, son culture, o son tradiciones culturales que casi ya no existen. En Europa lo mismo, para lo que nosotros llamamos orgullosamente defendemos y destacamos
nuestro patrimonio inmaterial. Pues para los franceses, por ejemplo, es el siglo XIX, ya no existe más. Y en los países anglosajones, en Inglaterra, en Estados Unidos, es folclore, que tampoco existe más. Por eso cuando hay que tener mucho cuidado, cuando en el ámbito anglosajón se habla de cultura popular, se está entendiendo la cultura de masas, la cultura ligada a la cultura mediática. No está entendiendo la cultura en sentido, digamos así, clasista, marxista, con connotación marxista, porque para ellos ya es la única cultura que existe, la cultura ligada a la cultura mediática, a la producida, digamos así, por los industrialmente casi, y que hay que distinguir además en esta cultura mediática el momento de la emisión, lo que nos propone Televisa es cultura popular, sí. ¿Por qué? Porque utiliza códigos populares, por ejemplo, el código realista o el código melodramático, pero es cultura popular para el pueblo y no del pueblo. ¿Por qué? Porque el control está, como diría Bourdieu, en el campo económico y en el campo político. Y otra cosa es la recepción, lo que hacemos nosotros al consumir, cómo utilizamos lo que nos ofrece Televisa. Así que los usos, la manera de utilizar, los modos de hacer, lo que hacemos en el momento de la recepción, y que también se ha estudiado de forma muy especial, es muy importante. Esa cultura también popular. Por eso yo puedo decir que la cultura popular en nuestro día cada vez más se debilita en su aspecto tradicional, en su aspecto rural, se debilita, que tiende a ser masivamente urbana. Lo que García Campini nos decía ayer, cultura urbana, juvenil urbana. Por lo tanto, la cultura popular en este momento en México todavía es importante, tiene una gran vitalidad, las tradiciones, las vamos a llamar tradiciones populares. Gran parte se identifica con lo que se llama cultura, patrimonio inmaterial. Pero por otra parte está la cultura popular apropiada por medio masivo, por ejemplo, que se apropia de los códigos populares. Hay un autor americano que ha estudiado magníficamente, digamos así, cómo la cultura masiva, la cultura mediática, se ha apropiado del código realista y del código agónico y del código melodramático y otros códigos de la cultura popular. Pero es cultura para las masas y no de las masas. Y cultura apropiada porque son los grupos, las clases dominantes en el ámbito político y en el ámbito económico los que se apropian, digamos así, de los códigos de la cultura popular. Y la tercera forma es la cultura, digamos así, excorporada, como le llaman algunos, como le llama Fiske, que es un gran comunicólogo inglés, la cultura excorporada, es decir, lo que hacemos nosotros en el momento de la recepción de estos programas que se nos ofrecen a nivel de producción. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Que es muy diferente, y hay investigaciones fantásticas en este sentido, de cómo, por ejemplo, todavía algunos indígenas americanos, de esos que viven en tiendas, no tienen casas ni techo, ¿cómo ven las películas de vaqueros? Pues solamente ven hasta el momento en que los pieles rojas toman el fuerte y se apoderan de todo y toman prisioneros ahí a los ranchos. Y después apagan el televisor, no quieren saber nada de la revancha. O bien cómo los australianos, por ejemplo, se han apropiado de cómo usan Rambo, la película Rambo y toda la serie de Rambo, ¿no? Nada de contexto de Guerra Fría, ni el americano valiente, invencible, nada de eso, ¿no? Para ellos es algo así como por el color y demás cosas
representantes de Curranza y a ellos la lucha de Rambo con los oficiales, con el ejército, etcétera, etcétera, se parece a la lucha que ellos tienen con los propios oficiales australianos que siempre están atrás. La interpretación siempre es diferente y esto es cultura auténticamente popular. Así que hay que tener en cuenta esto. Actualmente la cultura popular es urbana y es, por una parte, cultura mediática a nivel cultura expropiada, los códigos se expropian, no los contenidos, y por otra parte es cultura excorporada, porque si analizamos qué es lo que hacemos, cuál es el uso que hacemos de la cultura mediática a nivel de recepción, van a ver ustedes que damos un sentido completamente distinto. Y la sociología, por ejemplo, británica, los estudios culturales famosos de Birmingham, ahí hubo un famoso autor y director de esta escuela, Hall, ¿no? Distinguía las diferentes lecturas posibles de los medios. La lectura conforme, tradicional, conformista, me trago todo lo que me ofrece Televisa, la cultura, la recepción negociada, que yo le añado algo, y la recepción, digamos así, opositiva, en contradicción. Hay diferentes formas de lectura de los medios masivos. Pero muy importante tener en cuenta es actualmente la cultura popular es disociable y está ligada a la cultura de masas, no podemos disociarla, este es un hecho, y la cultura de masas es la cultura de homicidio. Y esto plantea terribles problemas para una política cultural. Así que relativamente todavía nos arreglamos para manejar bien y para gestionar el patrimonio cultural. Así como se ha hecho aquí en San Luis, realmente es admirable la política cultural. Yo ni me imaginaba que iba a encontrar una política cultural tan interesante aquí en San Luis Potosí. Y me ha impresionado fantásticamente. ¿Te acuerdas los paneles en que intervinieron varios arquitectos que parecían sociólogos? Esto yo no había sentido, siempre he sentido que con los arquitectos podemos trabajar los sociólogos y los antropólogos. Nos entendemos muy bien. Pero impecable esta presentación de una política cultural. Pero ¿cuál sería una política cultural en relación con lo que es más importante, masivo y urbano? Como es la cultura a domicilio de los medios masivos de comunicación. Gran desafío, gran problema. Bueno, pues digamos. Otras críticas apuntan a la idea misma de patrimonialización, por decreto, ¿no? Patrimonialización aplicada al patrimonio supuestamente intangible o inmaterial, ya que supone la traslación acrítica de las prácticas de la curaduría, es decir, cito a un autor fantástico, la aplicación de métodos museológicos, colecciones, documentación, preservación, presentación, evaluación e interpretación, a prácticas vivas. Así que cuidado, este es un problema que hay que evitar un escollo. Un escollo. No museificar lo que son prácticas vivas, dejar que se desarrollen en su propia lógica y dejar que la decisión sea tomada por sus portadores. Entonces, este es un escollo que hay que evitar, hay que tener en cuenta por el momento. Así que, como la patrimonialización nos lleva a veces a aplicar, y esto es de Bayard, 2008, tengo mi bibliografía, Werner de Michel también. Hay que tener cuidado, atención que los métodos museológicos aplicados a las prácticas vivas pueden llevar a congelar. Y suele ocurrir. A estas críticas se añaden otras que atañen a los conceptos claves en la idea y en la implementación del patrimonio inmaterial, como son los de salvaguardia y autenticidad.
En efecto, la UNESCO enfoca toda su política cultural desde la perspectiva de la salvaguardia del patrimonio vivo, pero los críticos en ciencias sociales nos advierten, cuidado, esto podría conducir a su fosilización y a su desvinculación de los contextos sociales dentro de los cuales se crean y se recrean. En otras palabras, la protección y el cuidado del patrimonio inmaterial no debería entorpecer o refrenar el dinamismo y la metamorfosis permanente que forman parte de su esencia según los diferentes contextos. Decía apoyando a autores muy buenos como Lenzerini de 2011. En cuanto a la autenticidad, el concepto de autenticidad, si bien la UNESCO ahora ya reconoce que no es un concepto válido en el ámbito del patrimonio cultural y material, ¿por qué? Porque el patrimonio nunca es puro, el patrimonio casi nunca se mantiene en su forma pura. Así que siempre es resultado de hibridaciones precedentes en un momento anterior. Sin embargo, es curioso cómo en la práctica sigue siendo un criterio importante tanto para las comunidades como para los funcionarios encargados de la elaboración de las listas y de los expedientes de candidatura de la UNESCO. Recurren al concepto de autenticidad, pero es una autenticidad escenificada e intentada. No podemos manejar este concepto en ciencia de la cultura, el problema de la valorización, y estamos valorizando constantemente el patrimonio, se valoriza, pero ¿en qué términos? Sería muy interesante estudiar esto, cómo se valoriza y estudiar todos los argumentos de la UNESCO para aceptar en sus listas, por ejemplo, determinados patrimonios, los argumentos. En general son valoraciones de tipo histórico, de tipo estético. Por ejemplo, de lo que acaba de pasar ahora con el desierto del altar, los argumentos de por qué el desierto del altar, sus contrastes significativos, en fin, aspectos estéticos, y esta cuestión es sumamente discutible. Es muy difícil encontrar fundamentos válidos, digamos así, para valorizar objetos culturales. Es muy difícil. Por eso Bourdieu hablaba de que la cultura en general pues es un conjunto arbitrario. Este es un problema, por último está el problema de las listas. Tanto la representativa como la de salvaguardia urgente, que según algunos críticos tiene un carácter selectivo y excluyente con base a criterios imprecisos y frecuentemente arbitrarios. Y esto que sigue, ¿no? Que implica una visión taxonómica y fragmentaria de la cultura. Es decir, lo que llaman a veces cultura en ítems. Que la realidad nunca funciona así la cultura, cuando uno va a hacer trabajo de campo. Además, introduce de hecho una jerarquización acrítica, sin criterios, ¿no? Dentro de su ámbito. El problema de la vida. Frente a esta serie de críticas y de incomodidades en el ámbito de las ciencias sociales, los funcionarios de la UNESCO pueden responder que los conceptos y las definiciones contenidos en sus documentos no pretenden satisfacer, dicen ellos, estándares científicos de las ciencias sociales, sino que tienen un carácter pragmático y operativo, en la medida en que son resultado de convenciones y solo reflejan los acuerdos logrados entre los representantes de los Estados miembros de la organización. Yo mismo he escuchado de parte de funcionarios de la UNESCO, me acuerdo de una reunión en el DF de la sección de Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO, ¿no? Cuando yo le proponía estas críticas, me dijeron, nosotros no tratamos con sociólogos, tratamos con gobiernos.
y así lo dicen, ahí hay este autor, este fantástico, es un científico social, Cherise Carnada, 2011, que estuvo en la convención desde sus inicios. Fíjense lo que él mismo reconoce. La regla aplicada durante la redacción de la convención, así como en los procedimientos para su implementación, puede resumirse en una sola palabra: consenso. Consenso era, dice él, y es necesario obtener el consenso de todos los Estados miembros, a toda costa. Pero la única manera de lograr el consenso es ir en pos del mínimo común denominador. Y en caso de que este mínimo común denominador no se alcance, ser lo suficientemente indefinido para que cada quien pueda hacer la interpretación que mejor le parezca. Incluso depende del concepto de patrimonio inmaterial. El resultado, dice él, fue un texto que todos pueden interpretar como guste, y el cual resulta en consecuencia aceptable para todos. Bueno, estas son las críticas que hacemos desde el punto de vista que tenemos que tener en cuenta para evitar ciertos escollos que, sobre todo en una política cultural orientada a la salvaguardia del patrimonio cultural. Pero no podemos prescindir de la UNESCO por razones operativas y políticas. Es importante, ustedes mismos se dan cuenta aquí, qué importante es el sostén y el apuntalamiento de la UNESCO para las políticas culturales, incluso locales y regionales. Y en segundo lugar, los fondos. Sin UNESCO no hay fondos. Así que ellos además son muy sensibles a todas estas críticas. Constantemente sacan estudios y documentos en que aceptan todo este tipo de críticas y se van acomodando, digámoslo así, ¿no? Así que es para no fetichizar lo que dice la UNESCO. Lo que dice la UNESCO en materia de cultura no es la gran sociología o antropología de la cultura. Además hay una cosa muy importante. Antes de que la UNESCO definiera lo que es cultura inmaterial, cultura intangible, etcétera, etcétera, los antropólogos y los sociólogos lo han estudiado desde siempre. No hay ninguna novedad. Y se puede hacer lo mismo que hacemos aquí bajo la sombrilla o bajo el paraguas de la UNESCO, sin nombrar siquiera la dicotomía entre patrimonio inmaterial o patrimonio material. No pasaría nada. Yo puedo estudiar el mariachi mexicano, que al mismo tiempo es un patrimonio, es un aspecto muy interesante es un patrimonio que viaja. Actualmente los patrimonios ya no son estables. Así que nuestros migrantes llevan consigo su patrimonio. Los patrimonios son viajeros. El mariachi, pues lo podemos encontrar en los Estados Unidos, en muchísimas partes, con sus variantes. Pues bien, lo puedo estudiar sin mencionar siquiera la definición de la UNESCO sobre lo que es el patrimonio inmaterial más cercano. Lo haría perfectamente bien y claramente yo con las investigaciones en que no se recurre a esa dicotomía. Bueno, ¿cuánto tiempo? Esto se va alargando demasiado, habría que ir acostando. Miren, si quieren, podemos tener porque estas cosas son muy teóricas y muy pesadas, podríamos hacer un intermedio si ustedes quieren. ¿Quieren un intermedio? Ah, no. Sí. Vamos ahora al siguiente punto, por favor, el punto 4, el concepto de globalización. ¿Por qué introducimos aquí este concepto? Según el etnomusicólogo Jeff Stone, la patrimonialización, en el sentido de conocimiento, político, económico, por el gobierno, la declaratoria de patrimonialización, y cito, coloca a los administradores culturales, dice él, en la postura defensiva de salvaguardar
bienes culturales para convertirlos en bienes de consumo turístico, lo cual asegura que hasta el más modesto intento de administración cultural se vea condenado a caer en la paradoja de construir autenticidades escenificadas. Está muy bien dicho. Y lo que sigue es muy interesante. Dice él, hace una analogía ecológica entre los sitios patrimoniales gestionados para los turistas y, cito, fertilizantes químicos. Ambos corren el riesgo de convertirse, dice él, en estímulos artificiales que alimentan la planta, pero hacen que el suelo se muera de hambre. Esto nos lleva al problema de la mercantilización del patrimonio cultural en vista del turismo de masas, que es el gran consumidor de todos los patrimonios, sean estos naturales o culturales, materiales o inmateriales. Y como el turismo de masas es un fenómeno vinculado a la globalización, la cuestión que planteamos ahora es el siguiente: ¿cuáles son los desafíos que debe enfrentar el patrimonio cultural de los pueblos en el contexto de la globalización económica? La respuesta exige dilucidar brevemente lo que entendemos por globalización. Si pretendimos de lo que Bourdieu llama la doxa de la globalización, puras ideas mediáticas, asumimos el punto de vista de la economía política, sobre todo y financiera, la globalización puede ser definida simplemente como la expansión a escala planetaria del orden capitalista bajo su modalidad neoliberal. Designa, por lo tanto, la fase más reciente del capitalismo y del marco político que le ayuda a prosperar. En cuanto a su modalidad neoliberal, sobre esto le he dado cursos de él, este es un problema, el problema de la globalización, la financiera y económica, la cultural y la política, qué tema. En cuanto a su modalidad neoliberal, la globalización ha reactivado la creencia del liberalismo clásico en las virtudes redistributivas del mercado mediante el libre juego del mecanismo de los precios, lo que requiere la no interferencia del Estado y el abandono de toda pretensión de regulación. En el ámbito de los negocios, el único papel del Estado sería el de facilitador de la dinámica del mercado mediante la desregulación y la apertura total de sus fronteras a la libre circulación de dinero, bienes, servicios y capital. Por eso el neoliberalismo propugna el libre intercambio y el adelgazamiento del Estado, que implica no solo su retiro del mercado, sino también la dimisión de sus responsabilidades sociales y culturales y su tendencia, el traspaso de la gestión de los bienes culturales a la iniciativa privada sobre pretexto de rentabilización. Esto sería el paraíso del neoliberalismo, es lo que quisieran, digamos, las grandes empresas, empresarios. Así que tener franquicias sobre nuestros sitios arqueológicos y lucrar indefinidamente sobre esa base. Resulta interesante observar que ya Marx había anticipado claramente en el manifiesto no solo la dinámica expansiva del capitalismo, sino también sus efectos disruptivos sobre las culturas particulares tradicionales. Decía Marx, la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción
de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Increíble. Y resulta más interesante para nuestro propósito todavía lo que sigue. Estamos en el manifiesto. No es políticamente correcto, pero hay que hacerlo. Sigue diciendo, todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Nuestro patrimonio anda por ahí. Las nuevas se hacen añejas antes de haber podido fortificarse. Y la famosa frase, todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Fíjense bien aquello que todo los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo sagrado es profundo. Por ahí anda nuestro patrimonio cultural popular e indígena. Bueno, ¿qué tiene que ver en todo esto entonces el patrimonio cultural? En mi opinión, la mayor amenaza que se cierne sobre el patrimonio cultural en el marco de la globalización neoliberal es su devaluación paulatina en cuanto a expresión de una cultura particular fuertemente territorializada, debido a que resulta disfuncional para la lógica homogeneizante y desterritorializada de los mercados globales. A las grandes empresas transnacionales no le parece un gran negocio esto de andar con el patrimonio. En efecto, lo que hemos llamado patrimonio cultural forma parte, estamos en el punto 5, por favor, la diapositiva 5.5. Lo que hemos llamado patrimonio cultural forma parte de las culturas particulares, nacionales o regionales, como el núcleo emblemático y significativo de las mismas. Las culturas particulares se contraponen a las industrias culturales globalizadas y se definen como la configuración compleja de formas simbólicas elaboradas y producidas por un determinado grupo humano a lo largo de su historia con el fin de dar sentido a su vida y de resolver su problema vital. Este tipo de cultura es por su propia naturaleza particularizante. Ustedes se dan cuenta perfectamente bien de todas las reuniones, todos los que se dijo en las sesiones precedentes, ¿no? Es decir, que tienen por naturaleza particularizante, social y geográficamente localizada, y sobre todo diferenciadora con respecto a los otros. Aquí está la identidad. ¿Qué es la identidad colectiva? En San Luis Potosí, por ejemplo, es la representación social compartida por la comunidad, la representación social ampliamente compartida, digamos así, de determinados legados culturales como marcadores y diferenciadores con respecto a otros. Esa es la identidad. Así que por eso siempre esta cultura, esta forma de cultura particular, está disponible como matriz potencial de identidad. Ahora bien, esta característica entra en contradicción directa con la lógica homogeneizadora de los mercados globales, que necesitan de consumidores estandarizados, flexibles e intercambiables con tarjetas. Bueno, que no esté limitado por lealtades nacionales, regionales o locales muy fuertes. No está la lógica de la globalización económica y financiera. Por esto, ya de años atrás, los ideólogos de la globalización anunciaban el advenimiento de una cultura planetaria llamada a superar las culturas firmemente arraigadas y vegetando, las religiones sólidamente atrincheradas y las identidades nacionales demasiado diferentes. Esto lo dijo nada menos que el antiguo consejero del expresidente Carter, el fundador de la Comisión Trilateral
Czesinski, Wisniewski, Czesinski. Añádase a esto la retórica masiva y omnipresente de los apóstoles de la globalización que predican la desterritorialización de los procesos culturales, la disolución de las fronteras, el debilitamiento de los poderes territoriales, incluidos los de los estados nacionales, y la muerte por asfixia de los particularismos locales y la supresión de las excepciones culturales. No está en la lógica de la globalización. Dentro de este panorama se puede delinear tres escenarios posibles para el futuro del patrimonio cultural. Uno, su depreciación paulatina como repertorio inerte y frío de un pasado cultural premoderno, radicalmente incompatible con la dinámica de la globalización y de la modernidad. Segundo. Dos, puede ser también su recreación y revitalización a través de políticas de resistencia que contrabalanceen la ofensiva neoliberal contra la cultura de identidad y de memoria. Es lo que hemos observado aquí, que las políticas culturales del Estado están en esta línea. Y qué maravilla, y qué sorpresa más agradable encontrar una política, digamos así, cultural vigorosa en el Estado de San Luis. Yo ni me imaginaba. Tenía la mala impresión de otros estados, pero qué fantástico y qué tradición había que ver esta historia, de dónde viene digamos así, esta importancia de la cultura en San Luis del Potosí desde su época más antigua, la época de los liberales, etcétera, etcétera. Había que estudiar mejor, pero para mí ha sido una sorpresa. Creo que para García Campini también. Así que esto. O bien, en la tercera opción posible, su transformación en mercancía de consumo en vista del turismo global, a través de procesos de mercantilización que lo disocien de la memoria y de la identidad. Aquí está el problema. No en el turismo, sino que una política que lo vea exclusivamente como mercancía de consumo en vista del turismo global, a través del proceso de mercantilización que lo disocien de la memoria y de la identidad, subordinándolo a la lógica del valor de cambio. El valor de cambio tiene esta terrible propiedad. Es capaz de absorber y de englutir todos los demás códigos, incluidos los códigos culturales de valor de uso. Y que todo se puede convertir, absolutamente todo se puede convertir en mercancía. Incluso el patrimonio cultural local y tangible, en mercancía. Desde el punto de vista neoliberal, solo este último escenario podría salvar la cultura patrimonial, sobre todo en tiempos de adelgazamiento y crisis fiscal crónica del Estado. El Estado ya no puede apechugar con todo esto. En efecto, el mercado capitalista también se interesa, al mercado capitalista también le interesa el patrimonio cultural, pero solo como cultura de consumo y en cuanto a mercancía rentable, lo que paradójicamente equivale a un tratamiento no cultural de la cultura. Hacia esta dirección se encamina ciertas políticas que plantean la necesidad de superar la concepción romántica del patrimonio, proponiéndose confiar a empresas privadas la custodia y la rentabilización del patrimonio histórico y cultural según el sistema de las franquicias, este es el gran sueño neoliberal. Y secretamente de los gobiernos. De hecho, esta es la práctica habitual fomentada por la política cultural de los gobiernos estatales en México, no de todos, como ya sabemos, es decir, por los gobernadores. Basta con recordar los festivales anuales de Taquín, amenizados en su última versión por la banda de los Tigres del Norte, en el recinto de las pirámides convertido en escenografía exótica
y transfigurado psicodélicamente por juegos de luces y colores. Hasta me volví poeta. Y para citar aún casos más que han tenido más eco y un poco más escandalosos, recordemos la serie de conciertos y recitales organizados desde el 2008 por la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en Chichén Itzá. Y decía ella, fíjese, para apoyar el turismo, adicionalmente, para apoyar el turismo y celebrar el nombramiento de la zona arqueológica como maravilla del mundo. A pesar de la oposición del Instituto Nacional de Antropología y Historia, y particularmente de los profesores e investigadores de la institución, que son más bravos, increíblemente, cómo se bate por la defensa del patrimonio cultural nacional, no excepcional. Fue así como ya en 1997 el tenor Luciano Pavarotti fue el primero en ofrecer un recital en este tipo en la ciudad maya. En 2008 le siguió Puerto Plácido Domingo, en 2010 Elton John y Sarah Brightman, y por último en 2012 el Beatle Paul McCartney, a quien le escribimos una carta colectiva redactada por los profesores del INAH diciéndole que atención, que el sentido de su música no iba en este sentido de profanar un patrimonio cultural como Chichén Itzá. Pero perdimos, pues. Así que los académicos de Lima argumentaban en una carta de petición dirigida a Paul McCartney que la zona arqueológica de Chichén Itzá, cito, es un bien nacional de gusto común y dominio público, adscrito al sistema educativo de los mexicanos, y por lo cual ninguna persona en lo particular o en grupo puede lucrar con ella, o lo que es lo mismo, obtener beneficios o ganancias, ya que las mismas serían ilícitas e ilegales. Además, lo más interesante, los únicos incluidos de este tipo de recitales, etcétera, son pues los descendientes de los creadores de la zona arqueológica, ¿no? Porque para entrar hay que pagar cuotas altísimas. Se dan cuenta de la falta de sentido de este tipo de cosas. Lo que en última instancia se cuestiona no es tanto la utilización de los sitios arqueológicos como escenario de espectáculos artísticos, que podría aceptarse si fuera discreta y se tomaran las medidas pertinentes para preservar su integridad. Por ejemplo, no meter ahí multitudes que erosionan el sitio arqueológico. Sino lo que se critica es la explotación exclusiva y unilateral de la función económica indirecta del patrimonio, reducido casi exclusivamente a mercancía de consumo dentro del mercado turístico, olvidando su función primordial como referente de memoria y de identidad, y consecuentemente excluyendo de su uso y usufructo a lo que la propia UNESCO llama portadores de cultura. En efecto, el patrimonio cultural es primordialmente una cuestión de fidelidad, de memoria y de identidad, y solo secundaria y derivadamente de rentabilidad y mercado. La pirámide. Pasar al punto 6, por favor. Y aquí está la propuesta de gestión, mi propuesta, hacia una gestión equilibrada del patrimonio cultural. De lo dicho hasta aquí se desprende que el primer problema de gestión que se nos presenta, punto 6, por favor, diapositiva 6. El primer problema de gestión que se nos presenta con respecto al patrimonio cultural es cómo lograr que cumpla con las demandas de memoria e identidad que le son inherentes, convirtiéndose en un patrimonio realmente vivido, reconocido y compartido por sus portadores, y no solo como una especie de
escenificación del pasado para consumo turístico. En esta materia puede ser aleccionadora la experiencia chilena en la ciudad de Valparaíso, aún antes de la declaratoria que la consagró en 2003 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Que yo estuve metido en esta investigación porque dirigí el trabajo de una artesista chilena que hizo un trabajo increíble. Estudió todo etnográficamente, sociológicamente, todo el proceso de la declaratoria de patrimonialización. Desde cómo comenzó, de las primeras iniciativas a nivel totalmente local, cómo va pasando a un nivel más regional, llega a nivel político y de ahí pasa a la UNESCO viene, observa, valoriza, etcétera, etcétera, que Valparaíso es una ciudad maravillosa, un inmenso anfiteatro sobre el mar. Es una cosa que yo no estuve ahí, pero por lo menos he visto la fotografía de mi alumna. Entonces, iba descubriendo cómo el sentido de la patrimonialización iba cambiando. Ya no era el sentido inicial, lo que querían los pobladores locales de la ciudad, ¿no? Cuando llega a nivel político y después cuando interviene la UNESCO. Para el gobierno era fundamentalmente atracción turística, que lo único que le interesa es la entrada de divisa. City for sale, es decir, una actividad económica y social de los administradores urbanos para vender la imagen de un espacio geográficamente definido con el objeto de atraer el turismo a un área urbana determinada con fines de desarrollo local. En este caso se rehabilitan ciertas áreas, se remontan vialidades como ocurre en el DF. Se definen, se valorizan determinadas perspectivas, se rescatan inmuebles, se definen circuitos de recorrido o se pintan fachadas exclusivamente en vista de los turistas y para los turistas. Es decir, para acomodarse al ojo del turista, que está el problema. Los sociólogos americanos dicen tourist gaze, el ojo del turista. Tratamos de acomodar todo al ojo del turista. Ojo que también es construido y organizado y reforzado por las grandes empresas del turismo mundial. De este modo, los turistas son aislados de la realidad de los lugares que visitan, guiados por tours y cadenas de hoteles que los hacen viajar dentro de una especie de burbuja que no permite conocer la ciudad real. Y como esta actividad y servicio tienen poco que ofrecer a los residentes tradicionales, constituyen prácticas excluyentes que muchas veces terminan desplazándolos de sus propias áreas y convirtiendo las zonas turísticas en zonas museo o en espacios estériles. Bueno, es hora de llegar a las conclusiones. Esto se está volviendo largo. Punto 7. A lo largo de este trabajo hemos tratado de reconstruir la noción corriente de patrimonio cultural de una manera teórica y conceptualmente aceptable. Del mismo modo, hemos tratado de clarificar la noción de lo tangible y de lo intangible, articulándola con la distinción más fundamental entre formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura. De lo que parece inferirse algunas conclusiones provisorias que consignamos a continuación de modo sintético y condensado. Primero, el llamado patrimonio cultural no es toda la cultura de un grupo o de un país o de un estado, sino solo una selección valorizada de la misma que funge como simbolizador privilegiado de sus valores más entrañables y emblemáticos. No debe confundirse del todo con la parte que lo simboliza metonímicamente. 2. En países
pluriclasistas o multiculturales como México, por supuesto que no existe solamente el famoso patrimonio nacional, real o presuntamente compartido. Existen también segmentos populares, las regiones y grupos étnicos que tienen su propio patrimonio cultural valorizado, aunque no sea reconocido por la UNESCO. Con otros términos, el patrimonio cultural en México no es un círculo con un solo centro de Estado, sino en todo caso un conjunto de múltiples círculos intersecados o superpuestos, cada uno con su propio centro. Por ejemplo, aquí, en el Estado. Por ejemplo, el patrimonio de los grupos étnicos se define frecuentemente por la percepción valorizada de su núcleo cultural fundamental, constituido por la religión, sistema de cargos, las prácticas rituales acompañadas por variedades artísticas, una lengua nativa, asociada con una lírica y una narrativa propia, en fin, un determinado repertorio musical, todo ello en el contexto de una territorialización marcada por geosímbolos, el concepto de geosímbolo es fundamental en sociología de la cultura. Ustedes tenían uno que ya no existe más, el Cerro de San Luis. Siempre pensábamos que era el geosímbolo de San Luis, pero las mineras acabaron con el geosímbolo de ustedes, sin geosímbolo. Entonces, geosímbolos que funcionan como referente de identidad. 3. El patrimonio cultural no debe concebirse como un repertorio museable de artefactos inertes, cosificados y mineralizados, sino como un capital vivo incesantemente divertido, reactivado y resematizado y renovado en el seno del grupo de referencia. Esto lo tiene muy claro la ley, está muy bien. Una buena ilustración de esto es la manera en que el campesinado mestizo del sur se relaciona con su patrimonio de corrido. Yo lo conozco bien porque mi esposa se ha especializado en estudiar el corrido. No lo considera como un repertorio muerto y folclorizado, sino como un repertorio siempre vigente y actual, renovable, capaz de dar voz, contenido y sonoridad oral a sus aspiraciones, conflictos y luchas actuales por la tierra. Más aún, el corrido como género se ha convertido por una especie de metonimia histórica que lo liga a la Revolución Mexicana, en símbolo por excelencia de las luchas e insurrecciones campesinas y por extensión también en todas las luchas sociales, incluidas las luchas étnicas. Donde hay luchas sociales y étnicas por la tierra, está presente el corrido. Incluso en la época de la insurrección zapatista, hay corrido del zapatismo, magnífico, que ellos cantan, conocen muy bien. Cuarto, el contenido de lo que se llama patrimonio cultural debería enriquecerse. Por una parte, meter también adentro lo que llamamos bienes ambientales, que en nuestros días son considerados, por ejemplo, en geografía cultural. Los bienes ambientales son una subespecie de los bienes culturales, ya que constituyen el entorno ecológico que define la calidad de vida y el bienestar estético y espiritual de los grupos humanos. Aquí se incluiría todo el conjunto de las bellezas naturales que un autor italiano que aprecio mucho, Alibrandi se divide en dos tipos generales: bienes paisajísticos, bienes urbanísticos. El primero incluye a su vez subtipos como áreas naturales, áreas ecológicas, paisajes artificiales, mientras el segundo se refiere a la estética del paisaje urbano y pueblerino. Pero hay muchos elementos de lo que llamamos bienes ambientales, forman parte del patrimonio cultural valorizado por los grupos étnicos y campesinos, ya que constituyen verdaderos geosímbolos. Aquí entra el concepto de geosímbolo, con respecto a los cuales se define el sentido de pertenencia socioterritorial y de la comunidad. Según la geografía cultural,
el concepto clave de geosímbolo se define como, y cito, cualquier lugar, itinerario, extensión territorial o accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad. Es de una definición de un famoso geógrafo francés llamado Bonnesson. Desde este punto de vista se echa de ver fácilmente que los bienes ambientales, como son las áreas ecológicas, los paisajes naturales, urbanos y pueblerinos, etcétera, etcétera, deben considerarse también como parte del patrimonio cultural de la comunidad y como formas objetivadas de la cultura. La idea del patrimonio natural, preconizada por la UNESCO, inicialmente contrapuesta a la de patrimonio cultural, pero después inventaron una categoría intermedia, el patrimonio natural mixto, supuestamente donde interviene la mano del hombre. Escamotea la calidad cultural de los bienes ambientales por sí mismo. Y ya no puede, esto lo conocen muy bien los geógrafos culturales, ya no existe más una naturaleza pura y edénica, no existe paisaje que no haya sido, donde no haya intervenido la mano o la presencia humana, ya no existe eso. Todo paisaje cultural no cabe ya distinguir abruptamente entre naturaleza y cultura. Así que, como hacen a veces nuestros indígenas, es curioso esto. Hay un actor francés que tiene un libro, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un libro que se llama Más allá de la definición naturaleza-cultura. Para muchos de nuestros indígenas, los elementos de la naturaleza están a su mismo nivel horizontal. Hay un imaginario horizontal, no ya vertical. Allá arriba Dios, después la creación del hombre como imagen de Dios, después los animales, después los vegetales, todo. Esto implica un imaginario vertical. El imaginario ecológico actual es horizontal. Hasta cierto punto nos sentimos algo así como, es decir, esto es lo que nos enseña muchos pueblos indígenas en su trato con la naturaleza. Para ellos son como hermanos, como parientes. Su imaginario es horizontal. Esto es muy importante. Esto lo estudiamos en la teoría del imaginario social, por ejemplo. Nosotros tenemos sumamente metido en la mente, en esta mentalidad, el imaginario bíblico, que es vertical, radicalmente vertical. Que sacamos todas las conclusiones, claro, lleva al capitalismo, porque podemos explotar los recursos de la naturaleza infinitamente, no importa que agoten, porque supuestamente está al servicio del hombre. El imaginario ecológico actual es horizontal. Forma parte, digamos así, de la trama de la vida a un nivel horizontal, tanto los animales como nuestro medio ambiente, los vegetales, etcétera, etcétera. Y para una educación en materia de cultura ambiental es fundamental cambiar el imaginario bíblico que todavía permanece profundamente anclado, digamos así, en nuestra mente de generación y generación. Finalmente, creemos que el concepto de protección del patrimonio debería revisarse tomando en cuenta las reflexiones arriba adelantadas. Por de pronto, en un país pluriclasista y cultural como México, no debería implicar la imposición externa y centralista de un patrimonio seleccionado y definido solo desde el punto de vista de los intereses de los grupos dominantes o del Estado. Más bien debería implicar el respeto y la articulación de la pluralidad de los patrimonios, tal como son definidos y delimitados por los propios grupos, regiones y estratos sociales interesados, sin excluir, por supuesto,
la definición históricamente heredada de los símbolos nacionales, ya que se trata de delimitar culturalmente a la nación, que para mi sorpresa esto está muy bien entendido aquí en la política cultural de este Estado. Como hemos escuchado en sesiones precedentes, esto lo entienden muy bien, qué bien. Con otras palabras, más bien se debería respetar y promover la iniciativa cultural de los grupos y estratos sociales en la definición de su propio patrimonio valorizado. No es otro el sentido de lo que suele llamarse política de democracia cultural. Y muchas gracias por su paciencia, por haber dado. Sí, son 3 preguntas, por favor pueden hacerlas por escrito, conforme nos lleguen. Hay una pregunta en lo que llegan por escrito. Muchas gracias. Las tengo preparando toda su conferencia, excelentísimo maestro, porque sabía que esto iba a suceder en lo que se escribe y acabamos. Esto es muy directo. Inició usted su exposición diciéndonos que iba a ser de naturaleza teórica. Me atrevo a decir que más bien fue de naturaleza política. Desde el punto de vista académico, usted remarcó este retorno a Gramsci, es políticamente incorrecto. Mencionó usted a Marx, su maravillosa poesía, políticamente incorrecta, por lo tanto, mi intervención también será políticamente incorrecta, en la medida de que señala usted que es una sorpresa para usted que San Luis Potosí con tanta efervescencia cultural, estaríamos diciendo. Créanme que para los que nos dedicamos a esto desde hace 30 años en San Luis, también es una sorpresa. Apenas podríamos decir que durante este sexenio, y esto lo dice una persona que soy conocido bastante en San Luis Potosí, eminentemente crítico a los poderes, considero que el actual régimen y en el ámbito específicamente de la Secretaría de Cultura encabezada por el ingeniero Torres Arpi, está logrando por fin parteaguas en el trabajo cultural, de algo tan cultural como San Luis está desarrollando, con la presencia de personalidades como usted, como el Néstor o como de doña Jimena, que yo voy a decirlo sí, ¿verdad? Que realmente han venido ya no a echar luz, ¿no? Realmente a poner todos los reflectores hasta del mundo, porque usted es el contexto de la UNESCO, planteando propuestas de alcance mundial, de alcance de transformación colectiva en el ámbito cultural de la naturaleza mundial. Por lo tanto, mi pregunta va a ser mucho, ya con todo ese contexto. ¿Qué piensa usted de un nuevo concepto emergido hace un par de años denominado Estado de Cultura, como principio de la acción humanizadora de los poderes para el surgimiento, esto es marxista, de condiciones subjetivas de producción de conocimiento y con ello la reactivación una y otra vez de las condiciones culturales de una sociedad. ¿Le aclara mi pregunta? Concepto de Estado de Cultura como principio de acción humanizadora del Estado, ¿sí? Para las condiciones subjetivas de producción de conocimiento. Pienso que tiene que ver con el concepto de política cultural de cualquier manera. Un Estado que se preocupe de la cultura. Hay que tener en cuenta que hay 3 concepciones de política cultural. Lo que se llama política cultural carismática, que apoya a los creadores. Por algún tiempo fui vecino de un poeta mexicano, apoyado por Bonaculta, que vivía de eso, de hacer poesía. Así que esta política, digamos, tiene, sobre todo en el ámbito del arte, apoyo a los creadores. En segundo lugar, lo que se llamaba política
de democratización cultural, la idea de llevar cultura y humanismo, digamos así, sobre todo la cultura elaborada, la cultura legítima, culta. Por ejemplo, a la provincia, al pueblo, se suponía que dentro de este concepto que tiene un origen francés, el contacto con la gran cultura, con la gran música clásica, por ejemplo, en ámbitos rurales, pues humanizaba a los pueblos. Y en tercer lugar, que hoy se llama cultura democrática, no de democratización en el sentido anterior, democrática, que es una cultura que se orienta a humanizar en el sentido de apoyar todo lo que sea expresión, digamos, toda la capacidad creativa y de expresión de los grupos cualesquiera ser, y donde la función justamente del animador cultural, del promotor cultural, cuya función es muy delicada, porque el promotor cultural es el gran activador, el gran comunicador, que establece redes entre los creadores, pero tiene que hacerse olvidar, digamos así, tiene que ser también visible y desaparecer cuando sea necesario. El animador es muy importante esta función, y lo vemos aquí, en la esquina, el grupo de animadores que ustedes tienen aquí en materia de política cultural, si no existieran, no tendríamos los resultados que estamos observando y admirando, digamos así, actualmente, ¿no? Así que la idea de un Estado cultural orientado a humanizar culturalmente, esto se reduce a una política, y bueno, en general, lo que existe es una conjunción de estas tres políticas: política carismática, política de democratización cultural, porque también es importante. Tenemos los famosos festivales de Guanajuato, que es de cultura, de alta cultura, que se lleva ahí, pero tiene un efecto multiplicador y funciona como un estímulo, digamos así, para la creatividad cultural de toda la zona. Bueno, entonces, esto sigue siendo importante, pero no debe ser excesivo. Y la otra política, lo que están haciendo ustedes aquí, estimular, apoyar fundamentalmente la creatividad y la capacidad de expresión de los grupos sociales y étnicos, cualesquiera sean. Esto es lo que yo entendería de la política adecuada, digamos así, culturalmente adecuada del Estado. No que el Estado rija, sino que sea promotor, que a través de la promoción de la cultura y de apoyo a los diferentes actores del campo cultural, como son los creadores, como son los receptores, como son los grupos sociales. Y para mí, justamente, lo acabo de comprobar en el caso de San Luis, la escala, es muy importante la escala en el sentido geográfico del tema, la escala más adecuada para una política cultural como la que usted está sugiriendo con la idea de Estado cultural, digamos así, es el nivel de regional local, es el nivel en el que ustedes están. Es el lugar más adecuado para la aplicación exitosa de una política cultural, digamos aquí, estatal adecuada. ¿Cuál es el efecto de la falta de asesoría de especialistas en cultura, y no solo en políticas culturales, para el aumento de la delimitación del patrimonio? No, es que no es que falten especialistas, el aumento haya trabajado con especialistas de primera línea, no crean que no. Sino que lo que pasa es que estaba dominada por que trataba fundamentalmente de convenciones entre gobiernos, y los especialistas no tenían más remedio que acomodarse, digamos así, a las convenciones y a las exigencias de los gobiernos. Así era muy importante para mantener la organización, porque si no, no se podía mantener la organización. Así que tal como se pretende, y es bastante democrática, además.
Ustedes saben que en la UNESCO no están ni los Estados Unidos ni Gran Bretaña, porque ellos quisieran el control de esa institución y no se lo permitieron. Así que intervienen los especialistas, pero tuvieron que adaptarse a las exigencias de los delegados de los gobiernos para definir tanto los conceptos como las políticas internacionales de la UNESCO. Y son bien conscientes de las dificultades y cada vez más van admitiendo los problemas, pero también se dan cuenta de que la cuestión es de convenciones de Estado y ellos no están haciendo ciencias sociales. De cualquier manera, los conceptos siguen siendo ricos y uno puede utilizarlos perfectamente, pero teniendo cuidado por esa transformación. Es tan importante tener una visión teórica global acerca de la cultura, para utilizar inteligentemente incluso los conceptos de la UNESCO. Así que, por eso yo decía al comienzo que no hay nada más práctico que tener una buena teoría de conjuntos sobre la cultura, para que uno se ubique bien dónde está y ubique su papel y qué es lo que está haciendo. Y evitar algo así como un etnocentrismo de su tarea, ¿no? Como el trabajo en patrimonio cultural, pienso que eso es lo más importante de la cultura, pero no es así. Que hay muchas cosas que hacer, como lo que acabo de decir, la gran cultura mediática a nivel de proposición de creación y de recepción. Todo comunicado, Córdoba sabe o debería saber ahora que el momento de la recepción es absolutamente decisivo en el análisis de los medios de comunicación. A ver, si el enfoque del estudio de la historia ha mirado de una historia monumental o nacionalista a una especie de microhistoria en donde se resalta la historia de la gente común. La pregunta es ahora, ¿no habría que cambiar también el enfoque de lo que se considera patrimonio cultural para que deje de ser patriótico o monumental y se vuelva más social o comunitario? Pues dijimos esto, que hay que mantener un equilibrio, no ser extremista. Incluso algunos colegas míos que son investigadores de la INA son demasiado radicales. Piensan que hay que incluir completamente fuera el turismo. Pues no, eso no, tampoco. Porque saber lograr un equilibrio, un sano equilibrio, ¿no?, entre lo que es lo que llamamos una política de identidad y de memoria, que es lo primario, porque sin esto no hay patrimonio. Y el patrimonio demasiado de sentido y la dimensión económica. Así que no estamos peleados con el turismo, pero que queremos darle su lugar y privilegiar la identidad y la memoria del pueblo, ¿no? Esa sería la idea. Una tercera pregunta. ¿No sería mejor redefinir los conceptos? La UNESCO, sobre todo patrimonio de la humanidad, y sea mejor patrimonio de la comunidad para preservar la cultura de la humanidad, por el hecho del daño que se han tenido los sitios que masivamente destruyen estos lugares, o sea, valorar más la comunidad desde fuera para que ellos se valoricen. Bueno, es una propuesta que había que hacer también, discutir comunidad por humanidad, pero no es muy importante. Incluso el concepto de comunidad es sumamente ambiguo. ¿Qué se entiende por comunidad? Tenemos un problema con este concepto desde la época de la famosa distinción, la dicotomía comunidad-sociedad. ¿Qué se entiende por comunidad? Y además hay que tener en cuenta que estamos viviendo en época de globalización y la dimensión global es muy importante. El patrimonio de la humanidad para mí sigue siendo importante. Y es cierto que hay, digamos así, hay monumentos y cuando uno ve lo que está en lista, tanto en la lista representativa de la UNESCO como en la lista, ¿cómo se llama?, de peligro, de generación, no sé cómo se llama eso, uno ve que hay
riquezas que son realmente de interés mundial. Y yo no quería que fuera solamente patrimonio exclusivo y cerrado de una sola comunidad. Y la dimensión global en situación de globalización es muy importante, hay que mantener todas las escalas. Lo importante es excluir algunas escalas, no excluir algunas escalas. Pues eso es todo. Muchas gracias, doctor. Quiero pedirle a la señora Javier Torres, secretario de Cultura, pase acá al frente a agradecer a nombre de la Secretaría de Cultura al doctor Gilberto Jiménez. Doctor, muchas gracias. Quise subir aquí de nuevo, como ayer, estuvieron ayer en mi video. Fue un espectáculo desde aquí, maravilloso, ver este público reunido para una conferencia que, aunque decimos que es, para los que estamos bien interesados en cultura, aparentemente es práctica, pero que es muy teórico para todos los demás. Es una conferencia muy teórica que nos deja muchísimo por alguien que ha estudiado y ha pensado en estos problemas toda la vida. Yo hubiera querido que nos dejaran aquí una de las láminas, porque quería apoyarme en eso, pero la cito de memoria. En una terminaba diciendo que el problema era el equilibrio, y eso es lo que voy a tratar de decir. Vivimos, por supuesto, en un mundo teórico, pero desde Ortega y Gasset se habló del hombre del pensamiento y el hombre de acción. Y lo importante de nuevo es el equilibrio. Necesitamos al hombre de pensamiento, pero necesitamos al hombre de acción. Y el hombre de acción está sumergido en la realidad de todos los días, en el odiado presupuesto y el odiado mercantilismo y en todas esas cosas como las tenemos que vivir. Por supuesto que tuvimos un concierto ayer muy bonito, que podríamos decir que fue cultural, pero tuvimos a Mijares y a Emanuel, que reunieron un montón de gente y les pagaron 2,000 pesos por entrar. En ese mundo nos movemos. Sin embargo, lo que estoy viendo aquí, el nivel que se ha manejado aquí es verdaderamente como para tener fe en que estamos trabajando por el camino bueno. Ahora vi el patrimonio escenográfico y me acuerdo que cuando yo estaba chiquilla en el tercero de primaria, la geografía de San Luis Potosí tenía en su portada el salto, cosa que no existe. El salto era la cascada que representaba el estado de San Luis Potosí y se la comió una planta de 18,000 kilómetros que hoy por hoy no son nada, pero siguen sin tener el salto. Bueno, vamos a tener pronto el lanzamiento de la campaña del orgullo por el orgullo. Pero de nuevo aquí tenemos que tener un equilibrio. No nos tenemos que encerrar en San Luis. Nosotros, el orgullo por lo nuestro es para poder colocarnos dentro del ámbito mundial. Primero nacional y luego mundial. Cuando volví a mi tierra me di cuenta de que nos faltaba a los potosinos tener eso, orgullo por lo nuestro. Entonces de ahí es no para quedarnos metidos en la tina de cangrejos jalando a los demás para que nos suban, sino todo lo contrario. Tenemos que tener orgullo, valorización de lo nuestro para irnos más allá. No podemos vivir fuera del mundo, pero lo tenemos que vivir desde nuestro lugar. Felicito mucho a los organizadores, a los conferencistas, esta presencia de gente un domingo a las 9 de la mañana. Para mí eso es mágico. Muchas gracias.